Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar eh, revisando nuestros temas. Ya ahora lo que empecemos a ver ya será para el segundo parcial. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama energía potencial eléctrica. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algún comentario sobre el examen del día de ayer? ¿Algo que quiera compartir con el grupo, muchachos? Adelante. No, profesor. ¿No? Bien, si no hay nada que comentar, entonces les comento yo. Es muy probable que tengamos que programar la sesión del jueves, que normalmente dejamos libre, para que platiquemos un poquito acerca del examen. No lo he revisado, lo voy a empezar a revisar el día de hoy. Pero para revisarlo y para hacer algunos comentarios respecto al examen y respecto a cómo van a calcular su calificación, que los que ya han estado conmigo ya tienen una idea, pero para todos en general, vamos a hacer un repaso de cómo van a calcular su calificación del parcial y no tengamos discrepancias al final. Entonces, para eso yo creo que voy a programar la sesión del jueves de 2 a 3, que normalmente dejamos libre. Por esta única ocasión la vamos a programar para ver esos detalles nada más. ¿Sale? Entonces, están avisados, muchachos. Se los publico por Classroom para que lo tengan presente. Y les comento también que ya tengamos programado por ahí solamente para el resto de la semana como actividad algunos videos que hay que revisar en relación a los temas que vamos a tratar en estas dos sesiones, que es energía potencial eléctrica y campo eléctrico. Estos están programados ya en en Khan Academy. Solamente hay que revisar esos materiales, revisar los videos y nos van a introducir a este tema que vamos a ver entre hoy y mañana, que son energía potencial eléctrica y campo eléctrico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, muchachos? Si les llegó la invitación, debe de haberles llegado un correo con con ese acceso a Khan Academy. ¿Sí les llegó? ¿Alguien? No, profe, a Sí, sí, mí. profe. A mí sí me llegó, Bueno, me profe. metí automáticamente y no hice nada, nada más me apareció en la tarea. Ah, te apareció la tarea. Ok. Bien, entonces, si apareció la tarea en Classroom, entonces ya ahí está pues el acceso a los contenidos que están programados en Khan Academy. Únicamente hay que revisarlos, es decir, ver los videos y se acabó. Al final voy a poner en actividad para que nada más manden una captura para hacer la evidencia de esta actividad. Bien, muchachos, ¿algo más que desean compartir con la clase, muchachos? Si no, vamos a pasar al tema del día de hoy, que es energía potencial eléctrica. ¿No hay más comentarios? Bueno, tomaré eso como un no. Les voy a compartir mi presentación, muchachos. Vamos a empezar a hablar el día de hoy de energía potencial eléctrica. Y pues, como ya ustedes pasaron por un curso de física 2, seguramente ya han oído hablar de la energía potencial. ¿Alguien se acuerda, muchachos, qué es la energía potencial? O la energía potencial gravitacional, que fue lo que trabajaron en física 2. Es la energía que tiene un cuerpo por su posición. Muy bien, Barrettes. Efectivamente, por su posición, de acuerdo a su posición, un cuerpo puede tener mayor o menor energía, de acuerdo a su posición con respecto a una referencia. Normalmente esa referencia, cuando hablamos de la energía potencial gravitacional, es pues la Tierra o la superficie de la Tierra, pero cualquier otra superficie, cualquier otra línea, cualquier otro punto, podría ser una referencia para determinar una energía potencial. Entonces, en este caso, hablando de energía potencial gravitacional, si yo tuviera, no sé, si yo tuviera aquí sobre mi mano este objeto que es una cajita de lentes, sobre mi mano tiene una cierta energía potencial y de acuerdo a su posición, es decir, si cambia su posición, pues va a cambiar su energía potencial. Mientras a mayor altura lo tenga, pues va a tener una mayor energía potencial y entonces esa energía potencial cambia de acuerdo con esta altura. Con esta altura, con esta distancia con respecto a una referencia que pudiera ser, les digo, el mismo suelo
o cualquier otra superficie o cualquier otra cosa usada como referencia. Y bueno, de manera similar, muchachos, bueno, aunque realmente la energía potencial gravitacional parece que solamente la Tierra ejerce una fuerza sobre ese objeto, la verdad es que las fuerzas se dan en los dos sentidos. Cualquier objeto sobre la Tierra también atrae a la misma Tierra, pero como es un objeto muy, muy grande, comparado con cualquiera de los objetos que están sobre su superficie, entonces prácticamente pareciera que siempre la Tierra nos atrae a todos únicamente y que los demás cuerpos u objetos sobre la Tierra no atraemos a la Tierra, pero es, en teoría, todos los cuerpos también atraen a la Tierra como la Tierra los atrae a ellos. Y lo mismo ocurre con las cargas eléctricas, muchachos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entre cargas eléctricas, entre pares de cargas eléctricas existe esa atracción y existe entonces una energía potencial. Una interacción entre dos cargas siempre genera una energía potencial eléctrica. Y bueno, vamos a ver rápidamente, vamos a recordar un poquito acerca de esa energía potencial eléctrica que vimos en el curso de, energía potencial gravitacional que vimos en el curso de Física 2. Aquí tenemos una pelotita en la imagen de la derecha abajo. Tenemos una pelotita que está ahí colocada en el suelo, al nivel de una referencia. Vamos a llamar esta referencia X. Cuando está aquí colocada, si está detenida esta pelotita, pues no tiene ninguna energía. No hay ninguna energía posee, está solamente ahí detenida. Está a una cierta altura con respecto a referencia, que es una altura cero. Pero a medida que nosotros podemos aplicarle una fuerza a esta pelotita y la subimos hasta esta posición y la colocamos en el punto A, entonces en este punto habrá adquirido una cierta energía potencial. Y esta energía potencial pues la adquiere porque pues está a una cierta altura con respecto de la posición inicial que tenía. Ya recorrió una cierta altura, una cierta distancia, desde luego para eso hubo necesidad de aplicarle una fuerza para poder moverla desde aquí, desde esta posición hasta la posición A. Y entonces aquí tenemos una energía potencial que es máxima en este punto. Y la pregunta, muchachos, ¿qué pasa cuando dejamos que movemos esta pelotita, la hacemos que llegue a la rampa y se empieza a mover en esta dirección y luego cuando alcance el punto B? ¿Cómo es la energía potencial en el punto B con respecto a la energía potencial que había en el punto A? ¿Alguna idea, muchachos? Aquí en el punto B, ¿cómo es? Es menor. Es menor. Muy bien, esta energía potencial es menor. Aquí tenemos una menor energía potencial. Y ¿por qué? Porque o sea, que aquí tenemos una altura diferente, está a una altura más corta, a una distancia más corta de la referencia, entonces nuestra energía potencial es mejor. ¿Y qué pasó con la demás energía? Esta energía Se que transformó en energía cinética. se transforma en energía cinética. Aquí cuando empieza a haber movimiento, aquí hay energía cinética que empieza a crecer, ¿no? Cada vez se va haciendo más grande a medida que la velocidad aumenta. Y entonces así sucesivamente, esta energía potencial se mantiene hasta el punto C, pero cuando empieza a caer, pues empieza a mover más rápido. Y entonces aquí hay más energía, todavía mayor energía cinética, y cada vez hay menor energía potencial porque hay una altura menor. Y al final, muchachos, ¿cuál es la condición aquí? ¿Cuál es la energía potencial en este punto último de donde está la pelotita? ¿Cuánto vale la energía potencial ahí? Cero. Vale, cero. Aquí la energía potencial es cero porque ya no está al mismo nivel de la referencia inicial. Y aquí podríamos decir que hay una energía cinética máxima mientras no se detenga, ¿verdad? Mientras esté todavía moviéndose, va a tener una energía cinética máxima. Pero bueno, aquí todo esto, ¿para qué? Para recordar un concepto, una ley que es muy conocida, todos lo hemos nombrado y oído nombrar por ahí, en relación a la energía. ¿Cómo se enuncia esa ley, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Algo que tiene que ver con energía?
no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa energía se llama la ley de la conservación de la energía. Entonces, hay por ahí una que también se llaman la ley de conservación de la masa y ley de conservación del momento, pero bueno, todas se derivan de esta, o todos tienen la misma idea, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí podemos ver fácilmente esa transformación. Tendríamos originalmente solamente energía potencial, y a medida que se empieza a mover este cuerpo, pues ya cambia. Una parte se convierte en cinética, otra parte se conserva potencial. Al final del movimiento, la energía potencial prácticamente desaparece y la energía cinética es máxima, pero durante todo este transcurso la energía se mantiene. Es decir, siguiendo ese principio de la conservación de la energía. Entonces, bueno, solamente para recordar cómo se comportaba la energía en la mecánica, en el movimiento de los cuerpos, y para recordar que existe también una energía potencial eléctrica que sigue ese mismo principio. Es decir, las cargas eléctricas o un par de cargas eléctricas siempre va a tener una energía potencial asociada, dependiendo de la posición en que se encuentren entre ellas. Y dependiendo en este caso es más apreciable que esta energía potencial pues es generada por los dos cuerpos, porque como tienen masas similares, tamaños similares, entonces pues podemos ver que interactúan entre sí, generando esta energía potencial. Pero vamos a ver en esta lámina, muchachos, lo que está descrito en esta lámina es la definición propiamente de la energía potencial eléctrica y además, pues las características de esta energía potencial eléctrica. Vamos a leer la definición que nos dice aquí la lámina. Nos habla de que esta energía potencial es un trabajo que se realiza contra las fuerzas eléctricas para transportar una carga desde el infinito y más allá, o desde muy, muy lejano, como dijera Shrek, hasta un punto determinado. Entonces, si nosotros movemos una carga desde un punto muy lejano hasta un punto cercano a otra carga, entonces podremos determinar energía potencial eléctrica entre esas dos cargas. Si podemos determinar ese trabajo que se realiza para mover esa carga desde un punto muy lejano hasta un punto cercano a la carga, entonces habremos determinado la energía potencial eléctrica. Eso es lo que nos dice básicamente la definición. Vamos a tratar bueno, vamos a dejarlo ahí en este momento la definición. Vamos a ver ahorita qué nos dice eso, cómo es que lo podemos determinar numéricamente. Bueno, otra característica de esta energía potencial, muchachos, es que esta energía puede aumentar o disminuir dependiendo. Si se trata de una carga positiva, esta energía aumenta cuando se mueve en contra del campo. Y esta energía disminuye si se trata de una carga negativa que se mueve en contra del campo. Vamos a tratar de entender esa idea de moverse en contra del campo y por qué aumenta o disminuye. No me veo, voy a cambiar mi vista. Entonces aquí tengo mi carga, muchachos. Si alcanzan a ver mi carga eléctrica positiva. Se ve, está muy pequeñita. ¿Alguien que me escuche? ¿Se me escuchan? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vale, Sí. entonces, tengo aquí mi carga eléctrica con sus líneas de campo eléctrico. Si traigo una carga desde el infinito, desde un punto muy lejano, en este caso si es una carga positiva, cuando la muevo en esta dirección, muchachos, me estoy moviendo en dirección contraria al campo eléctrico que está generando esta carga. Entonces, esto ocasiona que la energía potencial aumente. Me estoy moviendo en contra del campo eléctrico, si esta es una carga positiva. Entonces, por eso decimos que cuando una carga positiva se mueve en dirección contraria al campo, esta energía aumenta. Si esta fuera, en lugar de ser una carga positiva, fuera una carga negativa, donde está no se ve. Pero voy a suponer ahora que es una carga negativa. Normalmente una carga negativa sería atraída por esta carga positiva y su tendencia normal sería
acercarse a ella. Entonces, en este caso, si esta fuera una carga negativa, si la dejamos que se acerque a la otra carga, pues entonces su energía potencial va a disminuir, de acuerdo con lo que nos dice en esta lámina, ese comportamiento de la energía. Pero bueno, vamos a tratar de seguir entendiendo cómo se comporta esta energía. Por principio de cuentas, me dice que esta energía potencial es trabajo. Como todas las energías son capacidades de realizar trabajo. Por eso aquí introduce esta letra W. Y, muchachos, si ustedes se acuerdan de la definición de trabajo en Física 2, ¿alguien se acuerda qué es el trabajo? ¿Cómo se define el trabajo en física? Newton por metro, algo así. Esas son las unidades, pero Son ¿qué es? la fuerza por la distancia La que se fuerza por movía. la distancia. Muy bien, si aplico una fuerza y logro que algo se mueva a una cierta distancia, entonces estoy realizando trabajo. Y efectivamente, entonces, la energía también es trabajo. Y la energía entonces se mide en unidades de fuerza por unidades de distancia, es decir, newtons por metro en el sistema internacional. Y newtons por metro es una unidad que tiene un nombre bien específico, que está aquí dado por esta letra J. ¿Alguien se acuerda? Joule. Joules, sí. Joules es la unidad de energía o de trabajo. Cualquier energía se mide en joules en el sistema internacional. En este caso, la energía potencial eléctrica también se mide en joules. Este es el sistema internacional. Newtons por metro. Y bueno, ¿cómo se comporta esta energía potencial, muchachos? ¿Qué le pasa dependiendo del movimiento que hagan estas cargas? Aquí vamos a leer, vamos a interpretar lo que dice aquí. Dice que esta energía se almacena, o sea, se incrementa, aumenta la energía potencial eléctrica cuando dos cargas, hay dos casos, cuando dos cargas del mismo signo se acercan. Si tengo dos cargas del mismo signo y hago que se acerquen, de alguna manera las forzo a que se acerquen, entonces ahí se está almacenando o está incrementándose la energía potencial. ¿Qué pasa, muchachos, si tengo dos cargas del mismo signo? ¿Cuál es su tendencia? ¿Hacia dónde, qué tienden a hacer si tengo dos cargas cercanas del mismo signo? ¿Hacia dónde ¿Se repele? Se repelen. se repelen? Entonces su movimiento natural sería separarse. Entonces, si de alguna manera hago que se acerquen más todavía, entonces a medida que más se acercan, su energía potencial se va a incrementar. Esto es lo que nos dice esta idea de que dos cargas del mismo signo se acercan, entonces se almacena o se incrementa la energía potencial. Pero en el mismo caso, si hay dos cargas de diferente signo, cuando éstas se alejan, entonces también se aumenta la energía potencial. Vamos a poner caso, ahora tengo, en cada una de mis manos tengo dos cargas de diferente signo. No me veo las manos, no sé si me las ven ustedes, pero okay, ya. Tengo dos cargas de diferente signo. Normalmente su tendencia va a ser a juntarse. Entonces, si de alguna manera hago que se separen, cuando yo las suelto, pues van a tender a juntarse nuevamente. Entonces, cuando hago que se separen estas dos cargas de diferente signo, ahí estoy logrando que su energía potencial aumente. Porque en el momento que yo las libere, van a tender a juntarse. Lo mismo con dos cargas iguales, si las junto, en el momento que las libere van a tender a separarse. Por eso se dice que en estos casos la energía potencial aumenta o se incrementa. Y también podemos observar que esta energía potencial se disminuye o se pierde, que realmente no se pierde, se transforma, pero se reduce esta energía potencial cuando dos cargas del mismo signo se alejan, es decir, la cuestión contraria. Cuando tengo dos cargas del mismo signo y dejo que se alejen o que se separen, entonces disminuye la energía potencial. Y si tengo dos cargas de diferente signo y dejo que se acerquen, entonces también va a disminuir la energía potencial. Es decir, pues las estoy dejando a que hagan su movimiento natural, ¿no? El movimiento natural de dos cargas del mismo signo es alejarse. Entonces, si dejo que se alejen, pues su energía va a disminuir. El movimiento natural de dos cargas de diferentes signos es acercarse, y si dejo que se acerquen, pues va a disminuir esa energía potencial. Entonces, bueno, todo esto, muchachos, solamente para ver cuáles son las características de esta energía potencial, cuál es su definición y cuáles son sus unidades. Entonces, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
No, maestro. No, profesor. Ok, gracias. Entonces, esta es la definición nada más y las características de la energía potencial eléctrica. Vamos a ver cómo es posible que nosotros determinamos esta energía potencial eléctrica para un par de cargas. Recuerdo nuevamente, para que exista energía potencial, necesita haber un par de cargas. Igual que con la fuerza, necesita haber un par de cargas. Cuando teníamos una sola carga, pues puede haber puede haber campo eléctrico a su alrededor, pero no hay energía potencial. Para que se genere una energía potencial, deben de interactuar dos cargas, igual que para que haya una fuerza, debe de haber dos cargas interactuando. Y entonces, vamos a revisar lo que nos dice la lámina, muchachos, del lado izquierdo, de la energía potencial eléctrica, cómo voy a poder calcular esa energía potencial eléctrica. Voy a interpretar esto que me dice aquí. Si tengo aquí, por ejemplo, una carga colocada en un punto del espacio, las líneas que están saliendo de ella son líneas de campo eléctrico, líneas de fuerza eléctrica. Y si de alguna manera yo puedo colocar una carga, llámese una carga de prueba o una carga cualquiera, en este punto A, entonces se va a generar un cierto campo eléctrico. Bueno, si es una carga de prueba, se va a generar ahí un campo eléctrico, por ejemplo, que puedo determinar de esta manera. Multiplicando, si esto fuera desde luego aire o vacío, multiplicando la constante K por esta carga, por el valor de esta carga que genera el campo eléctrico, entre el cuadrado de la distancia, que es esta, la distancia que separa a esa carga del punto A, que es donde está colocada esta carga de prueba. Y si después movemos esta carga de prueba de esta posición A hasta esta posición B, es decir, acercamos la carga de prueba a este punto B que está más cercano a la carga que genera el campo eléctrico, pues puedo calcular también un campo eléctrico en este punto de esta manera, multiplicando la constante K por la carga que produce el campo entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga que genera el campo y el punto B, que es esta RB. Entonces, de esta manera puedo calcular estos dos campos. Y si recordamos la relación entre la fuerza y el campo eléctrico, pues entonces, si hacemos esa relación y recordamos la ley de Coulomb, podemos determinar la fuerza que se genera sobre esa carga de prueba, suponiendo que sea una carga de prueba o cualquier otra carga. De esta manera es como podemos determinar la fuerza promedio, es decir, en cada punto podríamos determinar una fuerza total, pero si relacionamos las dos distancias, aquí en el denominador de esta ecuación, que es propiamente la de la ley de Coulomb, podemos encontrar la fuerza promedio que se tiene que aplicar para mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ese es el concepto de esta ecuación que acabo de resaltar aquí. Es la fuerza promedio para mover, que sí que hay que aplicar para mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Y entonces, si recordamos que la energía potencial es trabajo para mover una carga desde un punto hasta otro, entonces, si yo necesito mover la carga desde el punto A hasta el punto B, necesito realizar un trabajo desde este punto A hasta este punto D. Y recordando de nuestro curso de física 2, este trabajo pues, es igual al producto de la fuerza por la distancia. Nuevamente, arriba tengo expresada la fuerza con esta ecuación. Y la distancia entre el punto A y el punto B, pues es la diferencia entre RA, RB y RA. Entonces, esa es la distancia entre esas dos cargas, entre estos dos puntos, perdón, donde se mueve la carga. Y entonces, estoy calculando el trabajo que me cuesta mover la carga Q minúscula desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si hacemos por aquí el álgebra necesaria, pues vamos a llegar a la expresión que está abajo encerrada en estas líneas, que me dice que el trabajo que me cuesta llevar la carga desde el punto A al punto B, lo puedo calcular si hago el producto de la constante de proporcionalidad, por el producto de las cargas, y multiplico por esta fracción, o esta diferencia de fracciones, que es el inverso de la distancia de la carga B, menos el inverso de la distancia de la carga A, y eso precisamente es la definición de la energía potencial
que hay entre dos cargas de energía potencial entre el punto A y el punto B. Y bueno, de acuerdo con la definición precisamente de la energía potencial, muchachos, si tengo que mover una carga infinita, una carga Q desde el infinito hasta una distancia R cercana a la carga, y vemos, si aplicamos esta ecuación, vemos que si hacemos la relación de 1 entre una distancia infinita, una distancia muy grande, esto prácticamente se va a hacer 0, y este término va a desaparecer. Y entonces aquí ya estamos llegando a una ecuación que me permite calcular el trabajo que tengo que aplicar para traer una carga desde el infinito hasta una distancia R, y simplemente está de esta manera. Bueno, ya está aquí está definido por completo. Vamos a ver que para traer una carga desde el infinito hasta un punto R cercano a otra carga, eso es la energía potencial, y esa energía potencial se determina de acuerdo con esta ecuación. Si es aire o vacío lo que está separando las cargas, la energía potencial, que vamos a simbolizar por una E subíndice P, va a ser igual a la constante de proporcionalidad del medio, en este caso del aire o el vacío, que es la constante K, por el producto de las cargas, de la magnitud de una de las cargas, por la magnitud de la otra de las cargas, entre la distancia que las separa. Aquí solamente es la distancia que las separa, ya no es el cuadrado como en la fuerza ni el campo eléctrico, solamente la distancia que las separa. Y entonces, esta es la ecuación general para poder determinar la energía potencial debido a un par de cargas colocadas a una cierta distancia. Y bueno, aquí abajo tengo dos ecuaciones que me permiten calcular, por ejemplo, la energía potencial cuando las cargas están separadas, o la carga 2 está colocada en el punto A una cierta distancia RA, y cuando la carga está colocada en una cierta posición correspondiente de este punto B, a una cierta distancia RB de esta carga. Y entonces puedo calcular dos energías potenciales distintas en dos instantes diferentes. Esta sería mi energía potencial en el punto A, es decir, si esa fuera mi referencia, esta sería mi energía potencial inicial. Y esta sería mi energía potencial final, porque es cuando ya se movió esta carga hasta la posición B. Aquí podemos calcular una energía potencial final. Bien, y aquí lo interesante, bueno, lo importante es de nombrar esto así, es que vamos a tener que determinar la variación de esta energía potencial. Precisamente eso es lo que nos interesa. ¿Qué tanto varía esta energía potencial para poder determinar si el sistema formado por estas cargas gana o pierde energía potencial? Entonces, por eso nos interesa determinar esta variación de la energía potencial. E igual que cualquier variación, muchachos, en este caso, bueno, esta variación de energía potencial es el trabajo que necesitamos aplicar para mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Y entonces, esta variación de la energía potencial pues va a ser la diferencia entre la energía potencial que tienen las cargas cuando están en el punto B, menos la energía potencial que tiene la carga cuando está en el punto A. Y eso de manera general lo vamos a enunciar de esta forma. Es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Como también lo vimos de alguna manera en nuestro curso de física 2, cuando calculábamos la variación de la energía potencial y calculábamos el trabajo a partir de ello. Entonces, este es el concepto vertido ahora para energía potencial eléctrica. Y ahora lo único que vamos a hacer es pues trasladar esto, calcular la energía potencial de este primer par de cargas que están colocadas a una cierta distancia. Vamos a hablar de que, por ejemplo, tengo aquí una carga 1 que voy a simbolizar simplemente con una Q mayúscula. Vamos a suponer que esta carga fuera de 10 microcoulombs. Aquí tengo una carga 2 que voy a simbolizar con una Q minúscula, aunque puedo llamarle Q1 y Q2 sin ningún problema. Esta, como es una carga negativa, va a ser de un valor de menos 20 microcoulombs. Y entonces, si estas cargas originalmente están, la posición original que estamos considerando, están separadas a una distancia
de 5 centímetros. Entonces, lo interesante aquí es determinar cuánto vale la energía potencial entre estas dos cargas en esta situación, en este instante, muchachos. ¿Cómo determino esta energía potencial? ¿A qué será igual esta energía potencial en este instante? Díganme. Ahí está ya la ecuación, solamente vamos a escribir datos. Acá por Acá por producto de las cargas Ajá, entre la distancia. eso está aquí ya. Díganme ahora valores. por 10 a la 9. Ajá, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Newton metro al cuadrado por coulomb cuadrado. Muy bien, José, gracias. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas. ¿Cuánto vale la carga 1? 10 por 10. 10 a la menos 6 coulomb. 10 por 10 a la menos 6 coulombs, sí. Y la carga 2. 20 por 10 a 20 la por menos 10 a 6 la menos coulomb. 6 coulombs. Muy bien, aquí es muy importante. Aquí estamos hablando ya de energía potencial, algo que tenemos que recordar y que esta cantidad es una cantidad escalar. Ya no es un vector como en el caso de la fuerza ni el campo eléctrico, ya es un escalar. Y entonces ahora sí es importante llevarla con su signo. Ahora sí vamos a considerar el signo de la carga. A partir de este punto, sí consideramos el signo de la carga y entonces es menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces es importante recordarlo, muchachos. Como la carga es una cantidad escalar, pero la energía es una cantidad escalar, vamos a utilizar su signo. Y vamos a obtener, de hecho, energías negativas o positivas, dependiendo de cómo damos el cálculo. La distancia, muchachos, son 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2, muy bien. Y acá son metros. Vamos a reducir las unidades. Este cuadrado con estos metros se eliminan. Estos coulombs cuadrados con estos 2 coulombs se eliminan. Me quedan solamente newton metro. La energía potencial entonces me queda igual a 9 por 10, 90 por 20 me da 1800 por menos 20 más bien me da menos 1800. ¿Por 10 a la qué, muchachos? 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6, 3. Por 10 A la menos 3, ¿no? Menos 3. Menos 3 newton metro. Y dividido entre 5 por 10 a la menos 2. Y entonces eso me da ¿cuánto? 1800 entre 5 me da 360. Menos 360 por 10 a la ¿qué? Menos 3 más 2 por 10 a la Menos 1. menos 1. Es decir, 36. Menos 36 newton metro o joules. Es decir, cuando están en esa posición tienen una energía potencial de menos 36 joules, esas cargas. Y bueno, vamos a ver que si nosotros ahora de alguna manera hacemos que estas cargas se separen, su naturaleza es que tiendan a juntarse, pero si hacemos que se separen, que ahora no tengan 5 centímetros de distancia entre ellas, sino que haya ahora 10 centímetros de distancia, la pregunta es, ¿cómo será la energía potencial cuando estén separadas a 10 centímetros de distancia? ¿Será mayor o será menor? Menor. 2 veces menor. Vamos a ver. ¿Alguna otra idea? Tengo dos cargas que tienden normalmente a juntarse. Si yo las separo, ¿aumentará la energía o disminuirá? Y disminuirá. Aumenta porque como se quieren juntar Sí. y las separan, ¿No? vas a La usar tendencia, fuerza. la tendencia de estas cargas es a unirse. Pero como yo estoy haciendo que se separen, pues estoy acumulando energía. Porque en cuanto Sí. yo las suelte, se van a juntar. ¿Sí? En este caso de dos cargas diferentes, a medida que yo las separo, acumulo energía. Porque su tendencia normalmente es estar juntas. Entonces hay que corroborar eso. Entonces, vamos a hacer el cálculo nada más rápidamente para Vamos a suponer que son las mismas cargas, pero es una condición distinta. Ahora están separadas, no 10, me equivoqué aquí. Vamos a considerar 20 centímetros para que veamos un poquito más el efecto. Esta sigue siendo la misma carga Q mayúscula de 10 microcoulombs.
y está en misma carga Q minúscula de menos 20 microcoulombs. Y vamos a calcular aquí su energía potencial en estas condiciones, muchachos. ¿A qué será igual? Valores 9 por 10 a la 9, porque es aire vacío lo que tenemos aquí. Metro cuadrado, coulomb cuadrado. Las cargas son las mismas, pues 10 por 10 a la menos 6. Y la otra menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia ahora va a ser de 20 por 10 a la menos 2, ¿no? 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2 metros. Vale, muchachos, entonces, nuevamente reducimos unidades, metros coulombs cuadrados, me queda newtons metro. Nos queda solamente un minuto de esta sesión, muchachos. El día de mañana concluimos este ejercicio y empezamos a ver campo eléctrico, perdón, potencial eléctrico. Y vemos aquí cómo varía esta cama. Vamos a corroborar que efectivamente esta energía aumentó. Vamos a ver el día de mañana cuando calculemos precisamente la variación de la energía potencial. Muchachos, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Nos quedan solamente unos segunditos. Resto para despedirnos solamente. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Mañana concluimos este ejercicio y vamos con el otro tema que es potencial eléctrico. Sí, profe. Buen día. Hasta mañana. Se cuida, Buenas tardes. profe. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Gracias.